En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado la fiesta litúrgica de Cristo Rey, con la cual termina el año litúrgico, porque todas las fiestas y celebraciones tienen como meta y fin el cumplimiento de su reino, así en la tierra como en el cielo. Y empieza un nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento, una preparación de 4 semanas a la Navidad, un tiempo en el que, sin embargo, la Iglesia sigue mirando adelante la venida gloriosa del Señor. El nacimiento de Jesús fue el comienzo del camino, mas aún empezó con su encarnación, pero con la mirada y el corazón dirigido a su triunfo, al cumplimiento de la divina voluntad, así en la tierra como en el cielo, a su reino. En la misa, después del Padre Nuestro, y preparándose a la comunión, el sacerdote dice: «Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo». El Señor ha venido, está presente y vendrá. El que era, que es y que viene, como lo llama el Apocalipsis. Pero para hablar de su presencia actual, que no es sólo recuerdo, y de su venida futura y deseada, dos cosas a primera vista contradictorias, es necesario tener en cuenta la relación que hay entre el tiempo, dimensión propia de la criatura, y la eternidad, relación que para nosotros es un misterio. Otro misterio que nos supera infinitamente y que nunca podremos comprender del todo es el de las diferentes maneras como Jesucristo está presente. En primer lugar, es omnipresente con su divinidad. Más aún, no sólo está presente en todo y en todas las cosas, sino que todo y todas las cosas están presentes en Él. Además, está su presencia física, humana, en los lugares y en el tiempo histórico de su vida en la tierra. Está presente físicamente con su naturaleza humana glorificada en el cielo, a la derecha del Padre, y a la vez aquí en la tierra con su presencia física y real en la Eucaristía, en la cual está presente con todos los momentos de su vida histórica y con la redención cumplida, con su muerte y su resurrección. También está presente de otra forma en los otros sacramentos. Asimismo, está presente, Él ha dicho, cuando 2 o 3 de nosotros estamos unidos en su nombre. Está presente cuando se lee su divina palabra, presente en sus hermanos cuando les hacemos el bien o el mal, está presente en el alma en gracia. Son tantas formas diferentes de estar presente, excluido en el pecado. Por lo tanto, son diversas sus venidas en el tiempo. Su venida cuando se encarnó como Redentor en la plenitud de los tiempos, su venida gloriosa en la resurrección, cuando volvió de la muerte a la vida, la venida de las 3 divinas personas para quienes lo aman, estableciendo en ellos su morada, su venida en la Eucaristía, cuando lo recibimos para formar en nosotros su vida y su reino, su segunda venida gloriosa, lo que se dice la parusía, como Rey para tener su reino, al fin de los tiempos, y por último, su venida en el juicio final, al fin del mundo o de la historia. Existe un claro paralelismo entre el modo como vino cuando se encarnó, el modo como volvió de la muerte a la vida en la resurrección, y el modo como ha de ser su venida como Rey. Cuando se encarnó, el Señor se hizo realmente presente y vivo en el seno de su madre,
Más aún, la Santísima Virgen lo concibió por divino amor en su corazón virginal desde el primer momento de su inmaculada concepción, y por eso pudo luego concebirlo en su seno en el momento de la Anunciación. Jesús vivió 9 meses oculto en ella. Sólo ella lo sabía. Sucesivamente lo supieron Isabel y el niño que llevaba en su seno materno en el momento de la visitación. San José lo supo después, cuando un ángel se lo reveló en sueño. Jesús ya estaba en el mundo, pero el mundo no sabía nada. Cuando nació, lo supieron los pobres pastores de Belén, y poco más tarde el anciano Simeón y Ana de Fanuel en el templo, y luego los Reyes Magos. Pocas personas, y así todo el tiempo de su vida oculta. A los 30 años Jesús empezó a manifestarse a partir de su bautismo en el Jordán. Sus discípulos poco a poco acogieron su manifestación, pero no se daban cuenta de verdad de quién es Jesús. Lo comprendieron solamente cuando Jesús resucitó y se fue en su ascensión y ya no le vieron más. De la misma forma, en su resurrección, cuando Jesús regresó de la muerte y de nuevo se hizo presente y vivo, sólo su madre lo sabía. De nuevo estaba con ella y vivía en ella. Pero sólo al cabo de unas horas se apareció a María Magdalena y a las otras discípulas. Más tarde se le apareció a Pedro para pasarle a la Iglesia la redención cumplida, y al atardecer de ese día se manifestó a los 2 discípulos de Emaús y poco después a los apóstoles en el cenáculo. Por tanto, una cosa fue su regreso y otra sus apariciones o manifestaciones a los distintos discípulos, y todos, sin excepción, en un primer momento no le reconocieron. La resurrección debía empezar a entrar en ellos y cambiarles para que pudieran reconocer al Señor. Y lo mismo ha de ser en su segunda venida gloriosa como Rey. El Señor ha tenido que formar una vida suya completa, por lo tanto como Redentor, y un nuevo modo de estar presente y vivo en una criatura, elegida y preparada por Él, Luisa, a la que ha dado el nombre de la pequeña hija de la divina voluntad. Y sólo entonces el Espíritu Santo inspiró a la Iglesia la institución de la fiesta de Cristo Rey en 1925. Pero, igual que en las otras 2 venidas, ¿quién lo sabía? Poco a poco se daban cuenta algunos, los pequeños, algunos pastores, o sea, los confesores de Luisa, y San Aníbal María de Francia, el primer hijo espiritual de Luisa, se puede decir, censor de sus escritos, que hizo las primeras publicaciones. Después otros y otros más han sido iluminados por esta gracia extraordinaria y han empezado a comprender, pero sólo pocos se han dado cuenta de la nueva presencia viva del Señor como Rey, y eso en la medida que en ellos va siendo vida la divina voluntad, en la medida que se vacían de sí, de su propio querer humano, para llenarse de él. En el 2025 celebraremos 100 años de la institución de la fiesta de Cristo Rey, un signo importantísimo. En el credo decimos: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y en la misa anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Dice el Evangelio de San Lucas: Jesús añadió una parábola porque estaba cerca de Jerusalén, y los discípulos creían que el reino de Dios se manifestaría de un momento a otro. Y dijo: un hombre de noble linaje, él mismo, partió
a un país lejano, o sea, el cielo, el día de la ascensión, para recibir el título de rey y después regresar. Llamó a 10 siervos y les entregó 10 monedas, diciendo: empleadlas hasta que yo vuelva. Pero sus paisanos lo odiaban y mandaron tras él una delegación diciendo: no queremos que éste venga a reinar sobre nosotros. Cuando regresó, después de haber recibido el título de rey, la Iglesia ha establecido la fiesta de Cristo Rey como conclusión de todo el año litúrgico en 1925. Cuando regresó después de haber recibido el título de rey, hizo llamar a los siervos a los que había entregado el dinero para ver cuánto hubiese ganado cada uno, etc. Y termina diciendo: en cuanto a esos enemigos míos que no han querido que yo fuera su rey, traedlos acá y matadlos en mi presencia. En el cielo Jesús es el rey, pero aquí en la tierra ha recibido oficialmente de la Iglesia el título, signo de que finalmente ha empezado a reinar en una primera criatura de la estirpe común, de los nacidos en el pecado original, en la que él llama la pequeña hija de la divina voluntad, cuya causa de beatificación, como sabemos, ya está introducida desde hace unos años. Eso significa que aquí en la tierra la Iglesia le ha dado semáforo verde para su venida. A partir de entonces, habiendo recibido el título de rey, ya puede volver. Nuestro tiempo, podemos decir a partir de 1925, es como el tiempo de gestación de la Santa Iglesia, representada por la mujer gloriosa del capítulo 12 del Apocalipsis, la cual gime por los dolores del parto, como en las otras dos venidas que hemos visto, en que una cosa fue la encarnación y otra el nacimiento, una cosa la resurrección y otra las apariciones. De igual forma, ahora el Señor ya está presente de ese modo nuevo, pero todavía no se manifiesta. La manifestación gloriosa que esperamos se llama parusía, pero su venida gloriosa de verdad no es una cosa del futuro, sino que en la humildad y a escondidas ya empezó hace un siglo. Llegará el momento, como dice el profeta Isaías, capítulo 25, en que sobre este monte quitará el velo que tapa la cara de todos los pueblos y el manto que cubre a todas las gentes. Y entonces se abrirán nuestros ojos y lo reconoceremos como los discípulos de Emaús. Y diremos: «¿Pero cómo, Señor, ya has vuelto?» Y Él nos dirá: «Yo estaba siempre con vosotros, como había prometido, pero no me veíais con esa capa de vuestro querer humano, con esa mascarilla, con esa venda que teníais delante de los ojos. Pero ahora quiero estar en vosotros y que me veáis con mis mismos ojos y me améis con mi mismo corazón». Y entonces, ¿a qué espera el Señor? ¿Hasta cuándo ha de durar este doloroso embarazo de la Iglesia? Hasta que no esté suficientemente formada su nueva presencia viva, en quienes debemos hacer que se vea y reine en nosotros. Por eso, la Santa Iglesia, y con ella María, Madre y figura de la Iglesia, dice con San Pablo: «Hijitos míos, que yo de nuevo doy a luz con dolor, hasta que no esté Cristo formado en vosotros». Es la carta a los Gálatas, capítulo 4. En nosotros Él ha de crecer y nosotros disminuir. Debe crecer hasta no poder seguir oculto. Entonces se manifestará como Rey glorioso, Rey de reyes, Rey que hace reinar a todos con Él y en Él. Dentro de ciertos límites de nosotros,
De este pequeño resto depende anticipar o retrasar el día y la hora. Lo dice San Pedro en su segunda carta. ¿Cuáles debéis ser vosotros en la santidad de la conducta y en la piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta que esté completo el número de actos y de oración establecido por Dios, hasta que se llegue al nivel de respuesta al amor divino que pide su justicia. Antes hay que cumplir toda justicia, él ha dicho. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Este es el significado último. La finalidad de la materna presencia de la Santísima Virgen, con todas sus apariciones y manifestaciones en el mundo, no sólo para llamar a la conversión, para la salvación, sino para preparar a sus hijos para la llegada del día de Dios. Como dice la Reina del Cielo en su llamado materno, en los escritos de Luisa Picarreta, acoge mi visita, mis lecciones, sabe que yo recorreré el mundo entero, iré a cada individuo, a todas las familias, en las comunidades religiosas, en cada nación, a todos los pueblos, y si hace falta, lo haré durante siglos enteros hasta que haya formado como reina a mi pueblo y como madre a mis hijos, que conozcan y hagan reinar en todo a la divina voluntad. Nuestro Señor vino al mundo como Redentor y vivió toda su vida histórica por nosotros. En la Eucaristía se ha quedado con nosotros, sabiendo que sin Él no podemos hacer nada. Y su venida como Rey, además de su manifestación gloriosa, quiere realizarla en nosotros. En nosotros es donde quiere tener su reino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.